Bueno, vamos a tratar de dar inicio a un nuevo capítulo de nuestras historias de Jardín América, que esto va a ser muy particular, por lo extenso, les aclaro ya de entrada. El título es La carta perdida y encontrada. A ver, ¿cómo empezamos esto? Para 1971, Jardín América iba a cumplir sus primeros 25 años de vida. Y en esa oportunidad, don Isaac da Silva escribió unas 7 páginas que firmaron él y otras 7 personas estrechamente vinculadas a los inicios del pueblo. Esta publicación se conoció por décadas como la Carta de da Silva, pero se supo que existía, pero no estaba difundida ampliamente. Yo diría que no estaba difundida. No tengo idea de dónde puede estar el documento original, tampoco tengo idea de quién lo puede tener, si es que todavía existe. Pero alguien con mucha visión del valor que tenía la pieza pudo guardar una fotocopia que se la hizo llegar a la persona indicada, que era nada más y nada menos que don Ignacio Arrieta. Ñato Osorio guardó una fotocopia y esa fotocopia se la pasó a Ignacio Arrieta. Ignacio Arrieta hizo lo que tenía que hacer, la guardó la fotocopia. Pasaron los años y cuando con Ariel Arrieta, su hijo, e Ignacio decidieron publicar una suerte de memoria jardinense bajo el título de Alborada de un pueblo, la carta de da Silva apareció, pero en forma de texto, integrando uno de los capítulos de ese referido libro, de ese referido Alborada de Jardín, Memoria de un pueblo. Y de allí nosotros lo rescatamos, pero con la finalidad de contarlo bajo otro formato, en el formato de video, en el formato de nuestras historias de Jardín América. Ariel Arrieta guardó durante mucho tiempo la fotocopia, como le dije, que alguna vez Ñato Osorio le entregó a Ignacio Arrieta. Y yo ahora me permito, con autorización, mostrarla a todos ustedes como un capítulo más de nuestras historias de Jardín América. A ver, hay que aclarar que las imágenes han sido acondicionadas de manera digital. Esto es lo que vamos a ver. Se supone que así, de esta manera, las páginas envejecidas, tienen 50 años, tendrían ahora este color, esta forma así, como le dije, de envejecida. Pero también le quiero decir que guardamos la fotocopia. Las fotocopias están acá, las tenemos y están a buen resguardo, a Dios gracias. Por suerte se han podido recuperar y créanme que me siento muy gratificado por la confianza que me han dado la familia Arrieta para poder hacerles partícipe a ustedes de este documento tan pero tan importante, a estar por la manera en que yo personalmente lo juzgo, porque es lo que cuenta da Silva, que algo tuvo que ver en toda nuestra historia. Bueno, vamos por este capítulo, que va a ser largo, como le dije, probablemente poco entretenido, pero bueno, a veces las cosas no pueden ser de otra manera. Lo que yo le voy a leer es la fotocopia. Esto lo voy a leer. Y lo que le voy a mostrar en algún lado, por aquí, no sé dónde, va a ser este material que me va a acompañar en la lectura. Ojalá que este material perdure, que sea guardado por quienes corresponden, y tengo entendido que Ariel Arrieta lo va a ceder, no sé si a la Dirección de Cultura o a algún organismo municipal, pero eso ya lo verá después. Bien, entonces empezamos a leer la famosa fotocopia.
Tengo que ponerme anteojos, obviamente. Y en la parte inicial, justo acá, dice de ñato para Ignacio. Y empieza así: Jardín América, 25 años. Escribe don Isaac da Silva. Así como todas las cosas humanas tienen un principio, los pueblos y ciudades, fruto del esfuerzo de muchas personas, tienen un día en el transcurso de los tiempos en que la idea de un hombre o de muchos mancomunados comienza a convertirse en realidad. El día 7 de mayo de 1946 marca el hito inicial de una realidad, Jardín América. Teniendo en mi mente, dice da Silva, a mi entrañable amigo y condiscípulo, el profesor Gastón Alfredo Fayard, actualmente, esto es 1971, en California, Estados Unidos, escritor, poeta y soñador, y a mi amigo, socio y cuñado, Enrique Jacobo Drachenberg, infatigable luchador, actualmente en San Juan de Puerto Rico, con quienes hacíamos en nuestras largas conversaciones muchos castillos en el aire y algunos con la ayuda de Dios pudimos hacer realidad. Dice después a mi hija Luisa Raquel da Silva, futura profesora de historia, a los distinguidos historiadores y estudiosos misioneros, don Aníbal Cambas, Méndez Huerta, Sánchez Ratti, y al archivo e historia viviente y pujante que es El Territorio, se refiere al diario, y a su entonces director don Humberto Pérez, con quien en muchas oportunidades compartimos sueños e ilusiones sobre la futura grandeza de nuestra querida patria chica Misiones. Teniendo estos recuerdos en mente, dice da Silva, pensé formar algunas carpetas con fotocopias de documentos originales para que tengan antecedentes auténticos para la historia del génesis de Oasis y Jardín América, promisorios parajes de Misiones La Hermosa. Bueno, tengo que decir acá que da Silva se refiere a que armó carpetas con antecedentes auténticos para la historia del Génesis. Bueno, de esas carpetas no hemos tenido noticias. No sé si las armó, no sabemos si las armó, pero lo concreto es que no conocemos si es que existen o que sí existieron alguna vez. En 1941, un grupo de idealistas cooperativistas iniciamos en Posadas la idea de formar una colonia cooperativista en un lugar de Misiones que llamaríamos Oasis. Después de mucho recorrer, gestionar y sembrar muchas ilusiones y esperanzas, pudimos comprar en las primeras 1000 hectáreas de tierra y el 17 de enero de 1944, abriendo picada en el monte para hacer la mensura y dar principio a la colonización de Oasis, al entrar en el monte disponíamos de 2 cajones de provisiones y 100 pesos de recursos, por demás exiguos en relación a la empresa que iniciábamos, pero nuestro capital, nuestro mayor capital, era la fe, el entusiasmo y la juventud que entonces todavía tenía. Aunque muchos en un principio dudaban, poco a poco nuestro esfuerzo fueron tomando confianza, contagiados por nuestro entusiasmo y el esfuerzo, y la cooperación se hizo más evidente. Para fines de 1945, la realidad había superado nuestros mejores sueños. Oasis tenía su cooperativa, su escuela, su iglesia, su club recreativo, el Arco, Asociación Recreativa y Cultural Oasis,
la fábrica de escobas y cabos de escobas, algunos aserraderos y las casas y plantaciones de los colonos creaban una actividad contagiosa en la incipiente colonia. Tenía su canción, compuesta por Hamilton McGowan, cuyos versos compuso Gastón Fayard, quien era director de la Escuela Sarmiento y dirigía el periódico Oasis. La sociedad Oasis, Sharp y compañía, adquirente y colonizadora de las tierras que originalmente pertenecieron a la sucesión Roca, se estaba afirmando. Había recibido sustanciosos aportes de capital y el entusiasmo reinaba en el ambiente. En vistas del éxito obtenido, empezamos a pensar en extendernos. Con Enrique Dragenberg y Gastón Fayard formábamos un trío de soñadores, realizadores, que habíamos demostrado nuestro empuje con la fundación y funcionamiento de la Academia Sarmiento de Posadas, con sucursales en Oberá, Leandro en Alén y Santo Tomé. Entre estas dos últimas localidades, Gastón Fayard había ejercido la dirección. En nuestro entusiasmo creador, hacíamos planes para formar un pueblo modelo bien delineado sobre la ruta que uniese con un camino recto a Oasis y su puerto, que es uno de los mejores y más profundos de la zona. Y cada vez que pasábamos por el lugar, imaginábamos el pueblo que surgiría en ese paraje y con ese ideal en vista empezamos a procurar la adquisición del terreno y pensamos en un principio en la propiedad Bunge con aproximadamente 2.000 hectáreas, que era lo ideal para nuestro proyecto, pero no fue posible. No fue posible adquirirla. Se presentó después la oportunidad de comprar 1.700 hectáreas, que es lo que forma la primera sección de Jardín América y de la villa de Jardín América, y allí se fue materializando nuestro anhelo. El nombre surgió de nuestra inquietud romántica de crear un pueblo modelo que reuniese las condiciones ideales para que sus habitantes se sintieran felices de convivir en él, no solo por estar bien delineado, sino también por su excelente ubicación y la extraordinaria belleza que ofrece Natura en la zona. El punto de la partida en mi mente, dice Da Silva, surgió de la visita que en aquella época hice a un espléndido barrio residencial de San Pablo que se llama Jardín América. ¿Qué mejor que un jardín, aunque simbólico, para la residencia feliz de sus futuros habitantes?, se pregunta Da Silva. En esas consideraciones resolvimos llamarle al futuro pueblo Jardín América y le pondríamos a la plaza principal el nombre del descubridor de América, Cristóbal Colón, y a las calles y avenidas los nombres de los países y de los personajes más destacados de las Américas. La idea que cada vecino dejase delante de su casa o en los costados lugares para tener jardines con toda clase de flores le daría un encantador aspecto y formaría un puente de unión entre lo simbólico y lo real de un atractivo jardín encantador. En la actualidad, muchos de sus habitantes, dice Da Silva, están llevando adelante ese ideal, pues en sus hermosas casas tienen bellos jardines para solaz y deleite de los visitantes. Permítame hacer un puntito y aparte acá. Esta idea romántica de Da Silva, medio como que yo no la veo últimamente. Tal vez se está demorando un poquito, ¿no? Quizás los vecinos, la comunidad, a impulsos del gobierno, puedan rescatar este párrafo y comenzar a convertir a Jardín, o a seguir convirtiendo en Jardín un poco más aceleradamente, en ese jardín
que alguna vez imaginó en un sentido muy romántico el fundador principal de Jardín América. Ojalá que así sea, no estaría mal. En abril de 1946, continúa Da Silva, teníamos el nombre y el terreno, pues el señor Enrique Drachenberg había firmado en Buenos Aires el boleto de compra y nos comunicó que podríamos empezar el estudio y la mensura de la propiedad. Él quedaría un tiempo en la capital federal por otras gestiones que tenía que realizar. En Oasis el entusiasmo iba en aumento, pues nos sentíamos afortunados de participar como pioneros de un nuevo pueblo que iba a surgir como quien siente la esperanza, el gozo y en parte la ansiedad del hijo que va a nacer. Hago aquí un parate para darle un descanso también a ustedes y le quiero reiterar que estoy dando lectura a la famosa carta de Da Silva que se había perdido, pero que bueno, un previsor, Muñato Osorio, pudo sacar una fotocopia, entregársela a Ignacio Arrieta, e Ignacio Arrieta se la legó a su hijo Ariel y de ahí llegó a nuestras manos y va a terminar en la Dirección de Cultura Municipal sin ninguna duda. Bueno, fijamos la fecha del 7 de mayo de 1946 para hacer las picadas y las líneas principales del pueblo, que ya teníamos delineado en el papel y llevaríamos al terreno. En el lugar había espesos montes y teníamos que abrirnos paso a filo de machete y hacha. Mis compañeros y maestros del monte, Juan Enríquez y Fabián Acosta, me habían enseñado muchas cosas relativas a la vida en el monte, y en los años transcurridos aprendí a manejar el teodolito y los jalones, que serían los mojones, hacer rumbos, líneas y picadas para el estudio del terreno, para poder hacer el proyecto de la mensura. Me había familiarizado con la vida en el monte, con las comidas en los improvisados campamentos, el reviro, con mate cocido de desayuno y el golpeteo en la murena, en la morocha, practicado con todo entusiasmo en la madrugada por el cocinero. Al mediodía, como almuerzo, un sabroso yopará, y en la noche, después de la cena, alrededor del fogón, las tertulias matizadas de cautivantes relatos de aparecidos, tigres, lobisones, que excitaban nuestra imaginación. Luego, en la tranquilidad de la noche, dejó un recuerdo imborrable en mi memoria el canto de algunos pájaros y en especial el llanto lúgubre del urutaú. Llegó la ansiada fecha del 7 de mayo de 1946 y los que habíamos prometido participar del proyecto nos reunimos frente a la Escuela Sarmiento de Oasis para iniciar una nueva y grata aventura que se llamaría Jardín América, que ahí está, dicho sea de paso. Estaba amaneciendo, antes de salir el sol ya nos encontrábamos listos para partir, teníamos nuestros enseres y herramientas en un carro, el señor Arturo Otto lanzó un zapucay, semejante al pitido de una locomotora, como señal de partida, y así, con algarabía juvenil, algunos en el carro y los demás a pie, recorrimos los 12 kilómetros que nos separaban del lugar donde íbamos a fundar el nuevo pueblo. Al llegar al lugar que actualmente ocupa la estación de servicio Shell, hicimos una reunión teniendo como escenario los añejos árboles de la selva y por alfombra la tierra colorada del angosto camino, se refiere a la Ruta 12. Formamos un círculo y explicamos los motivos, ideales y esperanzas que nos habían congregado allí para iniciar el trabajo de lo que sería en el futuro un eslabón más en la cadena de pueblos y ciudades que forman nuestra hermosa provincia de Misiones. Elevamos una plegaria pidiendo a Dios, manantial inagotable de luz, vida y de todo bien, que bendijera el trabajo que habríamos de realizar y colmase de bendiciones al pueblo que en ese momento fundábamos, bajo la protección,
del Todopoderoso. Y aquí un detalle: no hubo en la ocasión fotógrafos, ni periodistas, ni piedra fundamental, ni actas de fundación, pero con toda sencillez y profunda emoción rubricamos con un amén nuestra petición al Creador. Ese fue el acto fundacional de Jardín América, tal como lo describe Da Silva. Nada como se estilaba en las grandes fundaciones. Todo muy sencillo, con una oración de corazón y un amén tan importante. Los que en ese día tuvimos el placer de participar en la concreción del anhelado proyecto y del solemne acto de iniciación de los trabajos de Jardín América fueron, importante esto, Arturo Otto, Pedro León Sharp, Juan Enríquez, Federico Schmidt, Fabiana Costa, Juan Macena, Jorge Osorio, Cosme Alves, Eugenio Acosta, Rogelio Cardoso, Salvio Sosa, la señora Emilia Dragenberg de Da Silva y el que esto escribe, Isaac Da Silva. Algunos de los nombrados ya se fueron en el viaje sin retorno a la morada del silencio, pero la mayoría somos testigos vivientes de aquel acto inaugural realizado ese hermoso día de otoño. Inmediatamente iniciamos el trabajo buscando puntos de referencia en la línea de separación con la propiedad Bunge. Con los jalones y la brújula establecimos la línea de norte al sur y con el teodolito que nos había facilitado el señor Gregorio Tumanián marcamos el este. Macheteros y jaloneros iniciaron la picada de exploración al este y estudio del terreno, algunos con machetes, otros con hachas, pero todos con gran entusiasmo. Íbamos abriendo la enmarañada selva, pero todos con gran entusiasmo, gozándonos de la frescura del follaje que se sumaba a la grata emoción de sabernos pioneros de una obra que imaginábamos maravillosa en su perspectiva de tiempo y espacio. Nuestro entusiasmo activo tuvo un paréntesis cuando nos llamaron a almorzar. El campamento se había instalado junto al arroyo Capilla de Belén y la ruta 12. Y la señora Emilia B. de Da Silva, doña Emilia, y el señor Eugenio Acosta, cocinero del campamento, nos habían preparado un suculento menú del cual dimos buena cuenta, y mientras comíamos se comentaban interesantes incidentes de esa primera actuación. Los que teníamos a nuestro cargo el estudio del terreno, proyectos y mensura, seguimos con nuestra tarea. Los otros, cansados pero contentos, volvieron a Oasis. Ese mismo día, atento aquí, el señor Federico Schmidt, que estaba visitando Misiones, resolvió poner su entusiasmo y sus pesos para construir la primera casa de material del pueblo en proyecto, que es la que está al lado de la nueva casa Masal. Los ladrillos fueron adquiridos en el establecimiento Leoni y el barro se transportó al lomo de un caballo desde el arroyo cercano. En poco tiempo habíamos estudiado una buena parte del terreno, especialmente donde pensábamos ubicar la villa Jardín América. Teníamos los bosquejos de los primeros planos y entonces vinieron los agrimensores, señor Miguel Romer y Villaverde, para cumplir su compromiso de mensura y amojonamiento. Da Silva le da al señor Villaverde el carácter de agrimensor. La primera casa de material se estaba levantando. Dos grandes letreros indicaban que se vendían chacras, quintas y solares, y se imprimieron folletos y afiches, y se inició una campaña publicitaria. Empezaron a llegar los primeros pobladores, muchos que tenían sus propiedades en Oasis. Teniendo en cuenta la extraordinaria ubicación de Jardín América, adquirieron terrenos
y se trasladaron, dando empuje inicial al naciente pueblo. Pasado un tiempo y como fruto de la propaganda, empezaron a venir más pobladores y se levantaban viviendas y comercios. El señor Martin Hein levantó un aserradero que con el correr del tiempo se transformó en la fábrica de terciados Máster de Abraham Maslumian y compañía, y así como otros fueron levantando aserraderos, carpinterías, talleres y otras actividades, el señor Hugo von Seschau trajo a su cargo la explotación maderera de la propiedad, lo que trajo más actividad en la colonia. Llegaron a Jardín América el ingeniero Raúl Marcenaro y Alfredo Hennig, hombre extraordinario este último, que con poco hacía mucho, a quienes les facilitamos terrenos, maderas y casa habitacional. En poco tiempo levantaron una fábrica de maderas terciadas y produjeron en gran escala, obteniendo ganancias extraordinarias. Eso movió a muchos a levantar fábricas en distintos lugares de la provincia, y fue Jardín América donde germinó la industria masiva de la madera terciada, que en pocos años saturó el mercado nacional de ese producto con un importante ahorro de divisas. Digno es grato y recordar los nombres de las personas que de una u otra manera contribuyeron al éxito de la empresa, además de los ya nombrados y de los que estuvieron presentes en el acto de nacimiento de la colonia. Muchos otros contribuyeron directa o indirectamente con su trabajo, con su esfuerzo, su simpatía, con su fe. Recuerdo con reconocimiento a la señora Julia Blanca Roca de López, al señor Carlos Shaw, administrador de la Asociación Roca, y a los señores Derna y Wanderdor, que le secundaban, de quienes adquirimos un total aproximado de 10.000 hectáreas de terreno en forma ventajosa, y a otros que por motivos de distancia u ocupación no estuvieron en el acto inaugural con su presencia física, pero sí estaban mancomunados en el ideal, los señores Gregorio Osorio, Eduardo Hein, Juan Meyer, Arius Gramberg, Lucas Schulz, Juan Hans, Humberto Cairús. Este es el pastor que dio la idea, ya nos referimos a él. Luis Mairou, Eduardo Bublitz, Macario Basiuk, Camporín Macena, Idilio Peverini, Rosa Tumanián, Gregorio Tumanián, Ireneo Marcenaro, Ramón Flores, Guillermo Straich, Erna de Sharp, Ernesto Steger, Wasili Polisiuk y otros que escapan a mi memoria. Lo que ocurrió en el principio es lo que me ha sido placentero relatar. La historia de lo siguiente dejo para otros que han convivido el progreso de Jardín América, entre ellos el ilustre estudioso señor Méndez Huerta, a los que vinieron tras los iniciadores, esa pléyade de hombres y mujeres que con renovado esfuerzo y muchas veces con sacrificio han sido los continuadores y realizadores de esta realidad que hoy es Jardín América. A los continuadores y realizadores de esa realidad que es hoy Jardín América en sus primeros 25 años, muchos de los cuales se han afincado y arraigado en este bello trozo de la tierra colorada y han permanecido firmes en el solar que eligieron, y además ponen al servicio de la comunidad su dinamismo, cariño y entusiasmo. A todos ellos, interpretando el sentir de los que comenzamos esta obra, me es muy grato y me complace rendirles mi sincero y emocionado homenaje. Y firman acá Emilia de da Silva, León Pedro Char, Isaac da Silva, Juan Macena, Juan Enríquez, Osorio, Fabián Acosta y Arturo Otto. Bueno, largo esto, ¿no? Y tedioso seguramente, pero creo que este documento es vital
y narra en palabras del propio da Silva cómo fue la cosa. Ya no hay más nada que hablar, está todo dicho, y si esto no es palabra santa, no sé qué sería palabra santa en cuanto a cómo fue el acto fundacional y los primeros pasos de nuestro Jardín América, sus orígenes y algunos otros detalles que tal vez habrá que ir afinando más adelante. Ha sido un gusto presentar este documento para mí y bueno, les agradezco la atención de los que han llegado hasta a estos casi 30 minutos. Es todo, casi todo por hoy. Nos encontramos pronto seguramente en un nuevo capítulo de Historia de Jardín América, si Dios quiere, solamente si Dios quiere. Será hasta entonces. Muchas gracias.